La física moderna ha logrado aislar las 4 fundamentales leyes que rigen todos los movimientos y reacciones en el universo. Estas son la ley de la gravedad, la ley electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. A través de estas 4 leyes podemos tener una inteligencia y una comprensión de todos los movimientos y reacciones que se producen en el universo. Su combinación, en diversas formas, es lo que explican de forma básica y fundamental, aunque luego hay que ir al detalle y al específico caso, todos los cambios, todos los movimientos que se producen en la física, en la materia. Por ejemplo, si queremos saber por qué se producen esas reacciones en el Sol y por qué emana energía el Sol, tenemos que pensar en un conjunto de átomos de hidrógeno que, oprimidos por la ley de la gravedad, empiezan a aumentar temperatura. De forma que, llegado a un momento, por la presión y la gran temperatura, se fusionan los núcleos de hidrógeno. 2 núcleos de hidrógeno producen un núcleo de helio. El cambio del hidrógeno al helio es el que produce esa energía, de forma que es la gravedad y la fuerza nuclear fuerte, que llegado a un punto hace que los núcleos se fusionen, la que genera esta energía que nosotros percibimos del Sol. Igualmente, por ejemplo, esta mesa en la que nos encontramos parece sólida. Nuestra mano no puede penetrar en ella, pero lo que realmente hay es una repulsión de fuerzas electromagnéticas que impiden que nuestra mano penetre en la mesa. Como veis, todos los fenómenos se pueden explicar por estas fuerzas, yendo luego al detalle y combinándolas de forma conveniente y con unos matices y especificidades, podemos tener una inteligencia de los fenómenos materiales físicos. Ocurre también esto en la ciencia jurídica, es decir, a través de unas leyes fundamentales podemos abordar todo el fenómeno negocial que se produce hoy en día. Bueno, pues a esto vamos a dedicar el presente vídeo. ¿Nos acompañáis? Emprendemos la tarea de saber si hay unas leyes fundamentales aisladas que logran explicar todos los fenómenos contractuales que en el presente se producen a lo ancho y largo del planeta. En la física hemos visto que es así. En tanto la ciencia busca modelos, busca leyes que sinteticen la pluralidad de fenómenos y nos ayuden a entender una única ley, una pluralidad de fenómenos, por ejemplo. La gravedad nos ayuda a entender un montón de fenómenos que día a día suceden, como la caída de un bolígrafo o la fricción de un coche en la carretera. Igualmente, queremos saber si hay algunas leyes que sintetizadas nos permiten aventurarnos, tener una inteligencia previa a los fenómenos contractuales nuevos que se producen día a día en la realidad jurídica. ¿Es así? ¿Es posible? En el presente nos encontramos con una pléyade de instituciones contractuales nuevas, esencialmente emanadas del Common Law. Contratos de leasing, contratos de confirming, contratos de factoring, contratos de renting, contratos de joint venture. Todo este conjunto negocial no se encuentra tipificado, está ajeno a los códigos. ¿Cómo abordamos la pléyade, la multiforme realidad contractual de hoy en día? A través de nuestros sistemas de civil law. Resulta verdaderamente arduo. Todas las instituciones atípicas que no conocemos, el contrato de joint venture, de leasing, nos parecen figuras novedosas y que nuestro sistema, nuestro ordenamiento de civil law es impotente para interpretarlas, para juzgar sobre ellas. Para saber cómo se hace, debemos tener en cuenta 2 cosas. La primera, que un ordenamiento jurídico debe ser completo y coherente, complexión y coherencia. Debe dar solución a todas las cuestiones planteadas y debe ser coherente, es decir, no ser contradictorio en la resolución de los casos singulares. Y en segundo lugar, que los sistemas de civil law son
unos sistemas basados en el Código Civil. El Código Civil, llamado con razón derecho común, es la base para todas las demás ramas o sectores jurídicos. Por ejemplo, cuando nosotros cometemos un delito, el daño civil que se infiere será juzgado conforme a los términos del Código Civil. La multa o la pena, la prisión, se impondrá en el orden mercantil, pero la indemnización debida a la persona que hemos pegado o que hemos herido se calculará conforme a los cánones del derecho civil. También pasa en derecho de seguros, aunque hay unas tablas, unos cuadrantes. A falta de una indicación en algún cuadrante de alguna cosa, iremos nuevamente al derecho común. La contratación administrativa igualmente tiene en cuenta la teoría general del negocio jurídico fijado en el Código Civil. De forma que, con razón, los sistemas de civil law están fundamentados, cimentados en este Código Civil, que es una parte diacrítica, capital, importantísima para su desenvolvimiento, complexión y coherencia. Una vez que vemos esto, ¿cómo podrá abrazar el sistema de civil law la realidad jurídica de estas instituciones nuevas, cuando no están en los códigos? Decía Garrigues, efectivamente, que la costumbre es la verdadera fuente del derecho, en el derecho mercantil, porque la costumbre crea nuevas fórmulas, instituciones contractuales, por las necesidades que tiene. Es decir, hay muchas necesidades que, no encontrándose en las leyes, es necesario que se busquen en un acuerdo de voluntades, y eso se va repitiendo, generándose un uso o costumbre mercantil que genera derecho. De ahí que haya tantas instituciones que no estén en nuestros códigos. El mismo contrato de cuenta corriente bancaria no está en nuestros códigos. Entonces, ¿cómo abordamos estas nuevas instituciones atípicas o no contempladas en los códigos, en las leyes? Bueno, para ello tenemos que ver las 13 instituciones básicas que se encuentran en nuestro Código Civil, que tenéis aquí. Estas instituciones lo que nos permiten hacer es entender, comprender las nuevas instituciones que se crean, porque no es más que una recombinación de estas 13 instituciones básicas lo que genera nuevas fórmulas contractuales, nuevas instituciones contractuales. Aquí van un conjunto de ejemplos. Por ejemplo, el contrato de leasing. El contrato de leasing es un contrato de compra-venta unido a un contrato de arrendamiento. Yo arriendo el objeto hasta que puedo optar a la compra. El contrato de factoring sin recurso. El contrato de factoring sin recurso es que yo tengo un conjunto de créditos y se los cedo. La cesión es lo que hace que yo compre o venda derechos. Yo cedo esos derechos al banco sin recurso, de forma que el banco se va a encargar de cobrarlos. Y él me da un precio por esa cesión sin recurso de esos créditos que tengo. Factoring con recurso. Aquí, aunque tengan el mismo nombre, son instituciones diversas. El factoring con recurso es un mandato de cobro de mis créditos, realizado normalmente a una entidad de crédito, seguido de un préstamo, es decir, el banco me adelanta estas facturas, pero si realmente luego no cobra de mis clientes las facturas porque son morosos o porque han quebrado, yo tengo que devolver los préstamos. El contrato de renting. El contrato de renting es un contrato de arrendamiento, normalmente pues, de un coche, de un objeto, seguido de otro conjunto de prestaciones. Puede ser también un contrato aleatorio, porque en ese contrato de renting está el mantenimiento del objeto, de la integridad del objeto, las revisiones, el seguro, y por tanto yo, pagando una única cuota, me veo cubierto de las contingencias, contrato aleatorio, pero además estoy arrendando un objeto. Contrato de joint venture. El contrato de joint venture puede tener una fisonomía diversa. Bajo este paraguas se encuentran o se pueden encontrar una diversidad de tipos asociativos entre sociedades. Por ejemplo, puede ser un contrato de suministro, es decir, yo de suministro de mercancía entre dos compañías. Puede ser un contrato de sociedad, crean una sociedad nueva, de nueva generación entre dos compañías. O puede ser un contrato de cesión de derechos de propiedad industrial, de marca, de secretos industriales, etc.
o una suma de todos ellos. De manera que el contrato de joint venture entre dos compañías puede tener una estructura muy diversa, muy diversa. Necesitamos analizarlo para saber qué instituciones de nuestro Civil Code están presentes en ese contrato. El swap. Swap es un contrato de permuta, pero en lugar de permutar cosas, una finca por otra finca, permuto dinero, yenes por dólares, por ejemplo. El contrato de cheque. El contrato de cheque es un contrato de mandato. Yo mando a un banco que a mi orden pague a un tercero. El contrato de cheque es un mandato siempre dirigido a un banco, de ahí su naturaleza específica. Contrato de confirming. El contrato de confirming es aquel contrato por el cual yo le pido a un banco que pague mis facturas. Aquí hay un mandato de pago seguido de un préstamo que me hace el banco para pagar esas facturas. Crédito documentario. El crédito documentario es un contrato de fianza, pero es un contrato de fianza bancaria, es decir, realmente el fiador va a ser siempre un banco, que va a dar crédito, que va a avalar una operación en tanto de unos documentos, ya que se llame crédito documentario. Por la entrega de unos documentos, el contrato de que ya he enviado la mercancía, que he emitido unas facturas, etcétera, 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 el banco me va a pagar esos géneros que ya no están en mi poder. El contrato de suministro. El contrato de suministro no es más que una compraventa continuada. El suministro de, por ejemplo, de materias primas en las que yo hago muchas compraventas bajo un único contrato marco. El contrato de comisión. Yo doy un mandato a un comisionista para que me venda un conjunto de mercaderías dándole una comisión del valor total, por ejemplo, de la venta. Pero no deja de ser un mandato. Idénticamente todos los contratos de representación, de agencia, etcétera, de corretaje, están influenciados por el mandato. ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión y quién nos sostiene en la misma? Rudolf von Jhering, en el espíritu del derecho romano, nos ha dado una pista sobre esto. Es decir, él habla de que en toda ciencia, incluida la ciencia del derecho, debemos encontrar los elementos simples, los cuales combinados dan lugar a los diversos fenómenos, en este caso contractuales. Al igual que las cuatro fuerzas fundamentales y su combinación explicaban los fenómenos físicos, los movimientos físicos, de igual forma, la recombinación de los principales institutos del Civil Law dan lugar a las nuevas figuras que, a pesar de su apariencia novedosa, no son sino una recombinación de las figuras antiguas. Entonces, él habla o hace una comparación, al igual que en el alfabeto tenemos en el castellano 27 signos, los cuales combinándose crean todas las palabras que tenemos en nuestro vocabulario. Igualmente, cualquier ciencia busca los elementos simples para luego recombinarlos y poder explicar la realidad y poder generar la realidad. Por eso tenemos estos principios en derecho civil o instituciones básicas en derecho civil que nos permiten interpretar o crear una nueva realidad contractual. De hecho, en el derecho romano había 4 instituciones básicas. Estaban el contrato de compraventa, el contrato de sociedad, el contrato de mandato y el contrato de arrendamiento. A través de estas 4 figuras y su combinación, realizaban todos los negocios jurídicos en la antigua Roma. Por ejemplo, una fianza no era más que un mandato. Yo le mando a una persona que pague. Si yo no pago, en caso de que yo falle en el pago, a otra persona. En conclusión, teniendo la lista de contratos básicos, podemos comprender, podemos realizar una exégesis de toda la realidad contractual que parece tan cambiante y tan extraña. Por eso somos ciencia, por eso es una ciencia del derecho, porque ya las fórmulas básicas están fijadas, a través de las cuales nosotros podemos entender la realidad jurídica.
Al igual que en cualquier ciencia, por ejemplo, la ciencia natural o en la ciencia física decíamos, pero en la ciencia natural clasificamos vertebrados, invertebrados, mamíferos, ovíparos, y esto nos permite entender las diversas criaturas que nos vamos encontrando del mismo modo. En la ciencia jurídica, entendiendo estas 13 instituciones básicas, podemos entender, podemos comprender toda la realidad contractual que se da ante nosotros. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.